sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. En los episodios anteriores hemos abordado el tema de la franja y la ruta de China. Pero, lógicamente, no es la única iniciativa. Existen otras contrarrutas. Recientemente, se ha demostrado que tanto en Europa como en Estados Unidos ya se tenía conocimiento, permitieron e iniciaron un plan consumado con la destrucción de los gasoductos Nord Stream alemanes. Independientemente de que fueran los ucranianos o incluso una operación de falsa bandera, todo ello no podría realizarse sin que Estados Unidos y o algunos países europeos como Suecia o Dinamarca lo supieran. Tampoco se entiende cómo Alemania no ha hecho algo más para esclarecer todo esto, ya que, esto ha supuesto a nivel energético un duro golpe económicamente. Pero la historia va más allá del sabotaje. En un plan iniciado anteriormente, al menos desde 2014. Hay quien comenta que ha sido como un plan orquestado. Por ejemplo, añadido a las acciones actuales, que representan un gravísimo daño económico para toda Europa, cortando el contacto con Rusia y China también, o lo que podemos llamar Eurasia. Se intenta evitar un futuro próspero para Europa, más o menos es lo que se pretende. Sobre todo con esa intención que había de que estuviera más unida a Asia, encabezada por China, revitalizando esta franja y la ruta de la que hemos estado hablando, y también limitando el acceso a las materias primas, no solo chinas, sino también rusas, que recordemos que son un país gigantesco, y más ahora que toda esta capa de permafrost o esta capa helada que tienen en las zonas más al norte, pues no han sido bien exploradas, o al menos extractivamente, es decir, tienen bastantes recursos naturales que probablemente enriquezcan más las arcas del país, y pudieran ser una buena opción a la hora de comerciar en algunos casos. En definitiva, es eso, lo que se trataría es de limitar un poco todo este comercio y el acceso a las materias primas, no solo chinas sino rusas, y a este nuevo mercado que se estaba abriendo. Un mercado que por supuesto ahora será más costoso para casi cualquier cosa que se compre en Europa. Y no solo ahora, por ejemplo, los buques metaneros de Estados Unidos proporcionan esta energía pues mucho más costosa que hubiera sido con este gasoducto. Sino también porque aunque ahora resuelto el conflicto se llegara otra vez a comerciar, obviamente diría no, yo te lo puedo dar esto, pero ahora tengo un socio preferente, o te voy a dar solo lo que me sobra, o directamente te lo vendo más caro por todo lo que me has estado fastidiando, ¿no? Y ahora Alemania y Europa, pues ya vemos cómo se están hundiendo poco a poco, si no están hundidas ya del todo. Y otro plan que se lleva ejecutando desde hace décadas es que Estados Unidos, con el impulso de las potencias occidentales, no lo olvidemos, han parado a Israel como punto geoestratégico desde donde dirigir Oriente Medio, a nivel político pero sobre todo económico, que es lo que más interesa. Incluso Biden, en su época de senador, dijo textualmente, pueden ver el vídeo, buscarlo por YouTube, por ejemplo: si no existiera Israel, inventaríamos uno. Tras estas palabras se esconde el núcleo donde Estados Unidos defendería sus intereses económicos en Oriente Medio, lógicamente. Aparte de que con la reciente invasión del Líbano, Netanyahu pretenda mantenerse en el poder, que este es otro aspecto clave que a veces no se incide en ello, es como si para mantener sus intereses debería seguir por ahí. Y obviamente cuando hablamos de todo esto, de los conflictos, siempre hacemos hincapié en que hay que separar la parte política y económica de lo que sería la religiosa, para que no se confunda. Y no solo a nivel religioso, sino también de los propios ciudadanos. Siempre hablamos de las decisiones que conducen los gobiernos. Pero, visto lo visto, habrá que ver hasta qué punto y a qué precio consigue mantenerse en el poder, ya que la escalada ya con Irán y demás conflictos adyacentes se está tornando de un carácter grave, que complicaría cualquier nueva ruta o simplemente acuerdos comerciales, económicos y demás. Así, la ruta de la seda china tiene un rival para su hegemonía.
En la cumbre del G20 en Nueva Delhi, en septiembre de 2023, India anunció un ambicioso proyecto llamado Corredor Económico India-Oriente Medio, Europa, también denominado IMEC. Obviamente con el respaldo de Estados Unidos, pero también con la Unión Europea, que siempre está orbitando alrededor o subordinada, como nos gusta decir aquí, y también contando con otros líderes de Oriente Próximo. Pues bien, el IMEC conectaría a la India con Medio Oriente y Europa por vía marítima y ferroviaria. Ayudaría a promover la asociación e integración económica dentro de Oriente Medio, conectando por ejemplo a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Israel. Sin embargo, la guerra en Gaza pone en duda el corredor comercial de la India y, ahora más claro con todos estos nuevos conflictos. Este corredor India-Oriente Medio-Europa, respaldado por Estados Unidos y la Unión Europea, fue anunciado como un potencial rival de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Sería una de estas contrarrutas más importantes y en la que más nos vamos a extender. Pues bien, los reiterados conflictos en Oriente Medio han cambiado las perspectivas. Una visión integradora depende de la paz en la región, y la guerra Israel, Hamas, Líbano, Irán, puntos suspensivos, ha alterado enormemente la situación de seguridad actual. Por ejemplo, sumado a eso, el bombardeo israelí de la Franja de Gaza ha socavado los esfuerzos por mejorar cualquier relación entre Israel y algunos de sus vecinos. Es como si Israel estuviera ahí deseando aislarse a todos los niveles de todos sus vecinos, algunos importantes como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes. Algunos analistas plantean que este IMEC es también un proyecto político además de económico, lo que hemos ido comentando también en el caso de China, diseñado para rivalizar con la iniciativa de la Franja de la Ruta, China. Por supuesto, el proyecto requiere una amplia inversión que habría que ver en la práctica quiénes la asumen, y la gran cooperación entre los países no parece estar en auge. Aunque sí que se están haciendo algunas inversiones que ahora comentaremos, porque obviamente si no hay dinero, pues esto no funciona, vamos a llamarlo así, sobre todo porque una cosa es lo que se dice en el papel como teoría y otra cosa es eso, técnicamente, las infraestructuras que hay que montar y cómo se llevan a cabo. Y aspectos que pudieran ser considerados ya secundarios, como la seguridad ecológica, etc., aún no se han publicado estudios importantes, por ejemplo sobre la construcción de gasoductos de hidrógeno, que sería uno de los puntos fuertes en este futuro cercano. De hecho, las nuevas calderas ya vienen habilitadas para quemar un pequeño porcentaje de hidrógeno en lo que sería la mezcla de estos gases del petróleo que utilizan actualmente, como una previsión de que a no mucho tardar se va a poder implementar. No obstante, independientemente de la viabilidad inmediata del proyecto, India está horadando para desarrollar sus relaciones en el Medio Oriente. Es lo mismo que comentábamos que hacía China. Por ejemplo, desde principios de año, la estrategia diplomática de Nueva Delhi de visitar principalmente Emiratos Árabes y Qatar, siempre se visitan primero, ¿no?, los países más económicamente potentes y afines de alguna manera con el que poder mantener relaciones comerciales, pues intenta aumentar lazos con estos países del Golfo Pérsico. ¿Y en qué punto están estas negociaciones? Que van un poco más retrasadas, ¿no?, que la Franja de la Ruta China. Pues parece que ya se han firmado algunos tratados bilaterales de inversiones para reforzar los lazos económicos. Recordemos que los Emiratos Árabes Unidos son ahora el segundo mayor mercado de exportación de India, y en 2023 ambos países firmaron un acuerdo destinado a impulsar el comercio no petrolero, y esto es clave. Hay que entender o hay que tener en cuenta que los medios de obtención de petróleo como el fracking en Estados Unidos, y cada vez se obtiene más petróleo, y eso que en los libros de ciencias sociales hace unas décadas en el colegio te comentaban que iba a acabarse el petróleo a no mucho tardar. Pues bien, todo este petróleo nuevo que está saliendo y la tensión que está habiendo en estos países productores de petróleo, al final hace que los precios suban, bajen, fluctúen o incluso se mantengan, como hasta hace unas semanas, en valores muy bajos, con lo cual hace una estabilidad que no es beneficiosa para estos países que hasta ahora vivían prácticamente solo de la venta de petróleo. Necesitan realizar otros comercios y sobre todo enfocarlo a un futuro, porque en el momento que el petróleo ya no se utilice tanto, como ya está ocurriendo, pues es probable que estos países sufran, ¿no?, pasen de un estado económico favorable y tan rápido como llegaron a acaben quedando en declive. En este sentido necesitarían realizar inversiones de otro tipo para que el país siga prosperando cuando el petróleo ya no sea lo que es hoy.
como su fuente de ingresos principal, vamos. Ya sabemos cómo funciona esto. Estos países implicados trabajan en esa guerra, ¿no? De producir más, sacar más o incluso directamente cortar el grifo, y esta inestabilidad es catastrófica en los países que solo viven de esto. En definitiva, que estos países de Oriente Medio necesitan otro tipo de comercio que ofrezca una mayor estabilidad de su inversión, y sobre todo a medio plazo, cuando el petróleo siga disminuyendo su uso mundial como hasta ahora. Otra señal positiva de que el IMEC continúa en la agenda es que Francia está interesada en que se logren avances tangibles. Por otra parte, la cadena qatarí Al Jazeera informó que desde India se están exportando a Israel drones y cohetes que apoyan la campaña de las FDI contra Hamas en Gaza, a través de misteriosas rutas navieras que prefieren puertos, digamos, amistosos. Este es otro indicio más de que India lleva buscando desde hace tiempo mantener un equilibrio en su relación con Israel, presentándose como un actor conciliador e incluso un posible mediador en el conflicto de Gaza. Sin ir más lejos, hace unas horas, en el momento en que realizamos este podcast, aunque bueno, se quedará esto obsoleto porque en pocas horas más modifica mucho la actualidad, pues Rusia ha instado, no ha sugerido, sino que ha instado a Israel a que se retire del Líbano y no responda a Irán. Pero los reportes de que India está suministrando armas a Israel podrían alterar esa narrativa de, digamos, paz. De hecho, es todo mucho más complejo, y esto es lo que se conoce. Obviamente todo lo que haya detrás, en aspectos de inteligencia o oscurantismo, pues es mucho más complejo. Por otra parte, hay que decir que el primer ministro indio, Narendra Modi, mantiene excelentes relaciones con su colega israelí, Benjamin Netanyahu. Pero, a la vez, el gobierno indio tiene lazos amistosos con Irán y con los ricos países árabes petroleros del Golfo, como ya estábamos comentando, como son nuestros acuerdos que antes dijimos que firmaron con Emiratos y Qatar, por ejemplo. Por otra parte, Erdogan, presidente de Turquía, promete que Turquía apoyará al Líbano con todos sus medios y dice que Israel será detenido, y advierte que las consecuencias de la invasión de Israel del Líbano serán muy diferentes a la del pasado. Entonces, hay quien lleva un tiempo preguntándose si preparan Estados Unidos e Israel un golpe de mano contra Erdogan, o esa intención de retirarlo de alguna manera. Pues la nueva política, o la nueva geopolítica de Erdogan, pretende dejar de gravitar en la órbita occidental y convertirse así en potencia regional, teniendo en cuenta que está en la zona, digamos, central, ¿no? Entre lo que separaría la clásica Europa y la clásica Asia, ¿no? Es esa zona difusa o de transición, lo que implicaría que la lealtad a los intereses anglo-judíos en Oriente Próximo estarían en entredicho. Porque recordemos que Erdogan se negó a participar en las sanciones occidentales contra Moscú. Compró a China misiles de defensa antiaérea HQ-9 y manifestó su deseo, ¿no?, de integrarse en la nueva ruta de la seda china, permitiendo pues inversiones con el Banco Industrial y Comercial de China, el ICBC, por ejemplo. También recordemos que Turquía ha solicitado su entrada en los BRICS, integrados inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bueno, yo ya quitaría a China de aquí, es más una potencia que un ladrillo, si se me permite la gracia. Ya que, bueno, a los anteriores se han adherido también recientemente Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y por supuesto Emiratos Árabes. Como vemos, está todo muy interconectado y con cambios de rumbo y destino. El mundo cambia mucho muy rápido y quien no gira con él pues se queda estancado. Lo digo entre líneas, por nosotros mismos, los españoles y los europeos en general. Pues bien, entonces Erdogan se habría ya convertido en un aliado inseguro para Estados Unidos, así como un obstáculo para el diseño de la nueva cartografía del Oriente Próximo y las nuevas rutas económicas occidentales que se están poniendo en marcha, o bueno, que se están actualizando, porque en realidad todo esto siempre ha existido, pero bueno, estos apuntalamientos, estas inversiones, relaciones comerciales y demás, pues son claves que estén o que se vayan actualizando a medida que se actualiza el mundo. Y ante una situación de tal envergadura en el país, mitad occidental, mitad asiático,
Y sin la protección de la Unión Europea, al posponer, recordemos, la incorporación de Turquía como miembro de pleno derecho de la Unión Europea, el Pentágono habría decidido su suerte. La suerte de Erdogan, decimos, y en parte, la de Turquía en este caso. A pesar del intento fallido de la algarada militar en Ankara y Estambul, el ejército turco podría protagonizar, por ejemplo, un nuevo golpe virtual para acabar con el mandato de Erdogan. Y dicho golpe contaría con el beneplácito de Washington si es que no ayuda en aumentar las protestas. Recordemos que Erdogan lleva muchos años en el poder con numerosos, disidentes, protestas, personas contrarias, etc. Erdogan ha dejado de ser, por tanto, un peón útil para Estados Unidos en el marco del nuevo escenario geopolítico mundial, sobre todo en el actual contexto de retorno a una guerra fría, arcaica y obsoleta, entre Estados Unidos y Rusia, quedando Siria como portaaviones continental de Rusia y Turquía ya no tanto de Estados Unidos. Israel abre una ruta terrestre a través de Arabia para evitar los ataques en el Mar Rojo, debido a la inestabilidad en Oriente Medio. Sería algo así como un ensayo para el corredor entre India, Oriente Próximo y Europa, auspiciado, como decíamos, por Estados Unidos y la Unión Europea, frente a la ruta de la seda china de la que llevamos hablando todos estos episodios anteriores. Israel abre un puente terrestre de urgencia, a través de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Jordania, hasta el norte del país, para sortear los ataques de los hutíes que están sufriendo la navegación comercial en el Mar Rojo. Se trata de evitar la antigua ruta más costosa y que lleva mucho más tiempo, que sería desviar los cargamentos por el cabo sudafricano de Buena Esperanza. Además, la vía abierta por Israel desde el Golfo Pérsico es de vital importancia para Arabia Saudí, ya que necesita suministrar material a la megaciudad inteligente que el país está construyendo en Neom, provincia de Tabuk, en la costa noroeste, frente al Mar Rojo. A veces esto funciona así. Hay un sitio estratégico por el que hace falta pasar mercancía, se aprovecha ese clic y ya queda ahí instalada más o menos esa ruta, aunque luego, una vez construida esta ciudad, pues ya no sea tan necesario, ¿no? Pero sirve de catapulta y se va distribuyendo este comercio a los diferentes puntos adyacentes, ¿no? Además, según publica en la Universidad de Singapur Michael Tan Chung en su informe El corredor árabe mediterráneo de la India, un cambio de paradigma en la conectividad estratégica con Europa, se lo titula, Riad, que es la capital de Arabia Saudita, y Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, han dedicado una parte de sus esfuerzos durante los últimos años a financiar un corredor alimentario India-Oriente Medio, impulsando la transformación de la agricultura y la gestión del agua india, con partidas de cerca de 7.000 millones de dólares, más o menos, que puede estar ahora la inversión. Estas cuestiones evidencian los intereses comerciales entendidos como la base de los vínculos geoestratégicos regionales. De hecho, es una cosa clave. Si en Emiratos o en Arabia no hay agua ni alimentos a un nivel, como en otros países, que es una cosa que le sobra a India, pues es una forma muy buena, ¿no?, de empezar a realizar este comercio. Y es una cosa permanente, es decir, los alimentos y el agua son imprescindibles, los van a necesitar siempre. Pues si se los compran siempre al mismo país, ya es una cantidad de flujo monetario importante. Paralelamente, el empeño estadounidense por contrarrestar el poder chino en la región, lo que se resume en contrarrestar su iniciativa de la Franja de la Ruta, unido a la rivalidad sino-india y al interés de Nueva Delhi por conquistar nuevos mercados y expandirse comercialmente, no ha hecho más que facilitar, ¿no?, la creación de estas alianzas. De hecho, la India como tal es una potencia emergente, porque uno de los aspectos clave para estar en el G20, por ejemplo España no está en el G20, sería la capacidad que tienen de generar riqueza por la población. Que la India tiene una intención de competencia tecnológica en la que busca posicionarse a nivel internacional y pone a prueba su nuevo protagonismo mundial en el G20. Es un poco lo mismo que pasó con China. Y eso, que la India está en el G20 por su crecimiento económico, por la demografía, su influencia geopolítica y su innovación y tecnología, básicamente. Y de todo ello lo que destaca es en la población. Según algunas publicaciones, la Asociación India-Emiratos Árabes Unidos estaría creciendo a pasos agigantados desde los últimos 10 años,
donde la nación del Golfo habría emergido como un pilar central, al alcance de Nueva Delhi, hacia Asia Occidental. La iniciativa I2U2 se enfoca en la cooperación en tecnología, energía, alimentos y seguridad del agua. Bajo este marco, los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo 2.000 millones de dólares en India para establecer parques alimentarios, que estén más o menos integrados, abordando la seguridad alimentaria y promoviendo la paz y la armonía regional. Los Emiratos Árabes Unidos son el tercer mayor socio comercial de India, después, claro está, de Estados Unidos y China. Por lo tanto, el comercio bilateral entre India y los Emiratos Árabes Unidos ha aumentado significativamente en la última década, hasta casi duplicarse, llegando más o menos a los 90.000 millones de dólares en 2024. Y esta simbiosis de India pasa alimento a Emiratos se complementa con que estos suministren energía. Y recordemos que la India va camino de los 1.500 millones de habitantes, más de un 18% de la población mundial, en un contexto de industrialización y aumento tecnológico creciente. No sé si esto puede recordarle a alguien a otro país, a un par de décadas atrás. Exacto, bueno, estoy pensando en China. Y si estás pensando en petróleo, error. No se trata solo de petróleo, que está entrando en declive, sino de otra cosa que en Arabia hay mucho. Lo mismo que se está intentando hacer en España, el sol. La cooperación en energía renovable entre India y los Emiratos Árabes Unidos se está expandiendo con tecnología en áreas como la energía solar y también hidrógeno verde, que de hecho para poderse formar es necesario energía. Entonces se cierra un círculo de cogeneración perfecto. De hecho, los Emiratos Árabes Unidos han expresado un fuerte apoyo a la iniciativa de la Alianza Solar Internacional generada por India. Los Emiratos también se han alineado con la iniciativa Un Sol, Un Mundo, Una Red de India, que promueve la energía renovable transfronteriza para lograr cero emisiones netas de carbono. Y bueno, esto es curioso porque la India es uno de los principales emisores de carbono y hasta hace poco tampoco tenía mucho interés. Lo que les interesa es evolucionar, ¿no?, tecnológicamente e industrializarse. Pero bueno, estas iniciativas, estos acuerdos dejan una imagen mejor ante el mundo, que también es un poco de lo que se trata esto. Pero claro, esto está muy bien, pero falta algo más en la ecuación. Faltaría una creciente cooperación en defensa entre ambos países. Ambos países han elevado su relación a la categoría de asociación estratégica integral y diálogo de seguridad estratégica. Pero no son solo buenas palabras, sino que incluyen el interés de los Emiratos Árabes Unidos en adquirir misiles BrahMos y ACAS, así como el avión de combate ligero Tejas, que desde 2023 se está desarrollando en la India por la empresa Hindustan. Si bien este es un antiguo avión, ya y tampoco es de los más top a nivel mundial, pero bueno, por algo se empieza. Y sí sería un acercamiento. Y todo esto también hace daño en Estados Unidos, quienes más se están beneficiando de los conflictos bélicos y ese establishment militar que tienen. Retornar gran parte de las inversiones que hacen a través de la venta de armamento. Es una parte del capital que no retorna a su industria armamentística mucho más poderosa de lo que algunos creen. Debería saberse ya que a Estados Unidos no le interesa la paz global, pero tampoco creo que le interese una guerra total, sino que se mantenga en el tiempo. Pero claro, si las armas las suministran ellos, si las empieza a suministrar la India o China, pues igual la cosa cambia. Y sobre todo si lo hacen por otras rutas, la historia cambia. Pero además, India y los Emiratos Árabes han acordado cooperar en el área de exploración espacial. Y aquí sí, la India no es un país principiante. En 2017, el nanosatélite Najib 1 de los Emiratos Árabes fue lanzado por la Organización de Investigación Espacial de la India. En diciembre de 2022, India lanzó otros satélites de los Emiratos Árabes y participó en el debate espacial de Abu Dhabi, organizado por los Emiratos Árabes. Y hace apenas unas semanas, en septiembre de 2024, el Instituto de Tecnología en Nueva Delhi abrió su primer campus en el extranjero en Abu Dhabi. Por cierto, en julio de 2023, durante la visita del primer ministro de la India a los Emiratos Árabes,
se firmó un memorando de entendimiento entre ambos países para establecer un campus de tecnología en Abu Dhabi. Y de lo que estamos hablando aquí es de fortalecer los lazos educativos, la investigación y el conocimiento. Y esto no es poca cosa, pese a que en países como España, o otros países, no se reconozca lo suficiente. Y podríamos seguir. Cooperación en contraterrorismo y ciberespacio, cooperación en el sector sanitario, convergencia en temas como el cambio climático, seguridad, innovación, cooperación en áreas emergentes. Pero claro, no olvidemos que esto es una guerra comercial, y los tentáculos del poder chino que se extienden hacia África por el camino también se extienden hacia Oriente. La República Popular China ya no aspira a mantenerse exclusivamente como la fábrica del mundo, como todo el mundo sabe ya, sino más bien convertirse en la gran potencia y ganar influencia en la gobernanza global. Paradójicamente, Xi Jinping se ha erigido como un acérrimo defensor de las ventajas del libre mercado y uno de los principales promotores del proceso de globalización. A lo largo de la última década, Pekín ha ido sustituyendo paulatinamente a Washington como principal socio y proveedor de Latinoamérica, Europa, África y dentro de Asia, lógicamente. Y en esta dinámica de transición del poder, ya son varios los expertos que estiman que aproximadamente en 2050 China se convertirá en la primera potencia a nivel global. Hay quien tiene sus dudas, sobre todo porque Estados Unidos no lo va a permitir y a nivel hegemónico militar puede que la cosa se complique hasta el último exponente. Xi Jinping no dejó pasar la oportunidad diplomática y comenzó a aprovechar el vacío de poder desde 2018 que se produjo con las medidas aislacionistas de Trump y que generaron en las estructuras internacionales esta deriva proteccionista. Con lo que, para fortalecer su imagen, Pekín lleva años consolidando su presencia en instituciones como la Organización Mundial de la Salud o las cumbres internacionales sobre el clima o el frente a la retirada, en aquel momento, de Estados Unidos, de muchos de estos acuerdos y tratados. El objetivo fundamental de este plan a largo plazo, es revertir la progresiva desaceleración económica que experimenta el gigante asiático a causa de la caída de demanda, entre otras, así como la creación de nuevos mercados para la economía china. Para ello, la creación de infraestructuras en los territorios que cruza es clave para la reactivación económica, no solo de las materias primas y demás comercio que se va a suceder, sino en el propio instante en el que se construyen estas infraestructuras, luego el dinero que cuesta invertir en ello. Por ello, uno de los intereses primordiales de Pekín en Oriente Medio tiene que ver con sus necesidades energéticas, ya que China es uno de los principales importadores de petróleo. Porque recordemos que el petróleo no solo es para hacer gasolina, muchos de los materiales plásticos, etcétera, que consumimos a diario o que están en todo lo que nos rodea, desde la ropa, coches, cualquier cosa, se sacan del petróleo. Y es difícil que se sustituya a corto plazo. Y más teniendo en cuenta que más del 40% de las importaciones de crudo de China provienen de Oriente Medio, siendo este un proveedor de gas clave para el gigante asiático también. El acercamiento entre China e Irán se intensificó con la firma del Tratado de Asociación Estratégica Integral en 2021, para los próximos 25 años, nada más y nada menos. Ya sabemos que esto luego puede cambiar en un par de horas, pero ambos países acordaron la cooperación en materias de energía, infraestructura, seguridad y comunicaciones. A cambio, Irán ha visto impulsada su economía gracias a una inversión millonaria por parte de Pekín. Este acuerdo generó preocupación en la administración Biden, como no podía ser de otra manera, que se mantiene firme en su determinación de imponer sanciones al régimen iraní y allí por donde pasa, a causa de las violaciones del pacto nuclear de 2015. Y veremos qué ocurre ahora con las nuevas elecciones. Estas elecciones en Estados Unidos serán claves, sobre todo porque en función de quién gane puede cambiar totalmente esta forma de funcionar en el entramado geopolítico actual. Y aunque en principio esta política de beneficio mutuo pueda parecer un triunfo, varios analistas sostienen lógicamente que es un posicionamiento mucho más ventajoso para China o para India o para Estados Unidos, para cualquiera que intente hacer una ruta o contrarruta, que para los países que a la larga tengan una presión de la deuda que podría comprometerlos de por vida. Al final es como comprar el país. Y obviamente el país, una vez que estás endeudado, al final acaba siendo subyugado.
Este sería el caso del continente africano, por ejemplo, también. Pero yo añado, ¿es que esto no está ocurriendo en Europa, como está haciendo España? 1,6 billones, yo diría 2 billones de deuda real tiene España. Y me pregunto quiénes son los propietarios reales, o a quiénes tenemos que pagar y a quién someternos. De hecho, he realizado una búsqueda para ver realmente quién tenía, ¿no?, el capital español de la deuda, pero no aparece claramente quiénes son los dueños. Paralelamente, el desarrollo de las relaciones con Israel, aliado histórico de los Estados Unidos, ha sido más tortuosa, digamos. Pero China avanza en esta conquista. Por ejemplo, una compañía china firmó un contrato para operar en el puerto de Haifa, uno de los principales puertos de Israel, durante los próximos 25 años. Como vemos, los chinos lo hacen todo a un muy largo plazo. También es verdad que su sistema político, o como lo queráis llamar, se lo permite. No es un sistema político muy cambiante, digamos. Y como los propios chinos dicen, los intereses basados en la geopolítica no se detienen en ningún país. Y le guste o no a Estados Unidos, la huella china en el Medio Oriente se está expandiendo debido a esas décadas de cuidadosa planificación y construcción de relaciones pausadas. Y esta es la clave. Pausado es como poco a poco vas agasajando, vas intentando hacer ver que tu imagen es real y que no va a haber cambios que te van a fastidiar en demasía. Y al final así lo van consiguiendo. A China le interesa que haya estabilidad en la zona, en este caso en Oriente Medio, pero bueno, en cualquier parte del mundo, para poder continuar desarrollando su comercio, evitando los constantes problemas de suministro de gas y petróleo que sufre en este caso. Por no hablar de los daños al comercio. Recordemos lo que ocurrió, ¿no?, con el simple accidente de un barco que atascó el canal de Suez, sin tener en cuenta ningún conflicto. Y también China, como comentábamos en el capítulo anterior, se ha convertido en partícipe de la paz regional, o al menos mantiene ese perfil. Pues nada, observamos, para no extendernos mucho, cómo todo esto es una madeja compleja y enmarañada. Las escaladas de tensión interplanetaria, incluido el propio Estados Unidos, con bandos dentro de su propio país, que acabo de ver un mensaje en el que Biden dice que sí, que las elecciones van a ser, lógicamente, democráticas, no va a haber ningún tipo de intercesión, no se esperaría otra cosa, ¿no?, pero que no garantiza que sean, digamos, pacíficas. Pues eso, que todo ello son prueba de que no se lo pondrán a la fácil Estados Unidos a cualquier otra ruta o contrarruta como la China. Hay tantos intereses como riqueza a usurpar. Por ello, más que nunca las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, que se han ido erosionando a lo largo de los últimos años, son necesarias y esperadas por gran parte del nuevo mundo, que a su manera quiere ser libre y no aliarse ante la esclavitud que no aporta nada, sino más bien pues, ruina, expolio, destrucción. Y eso, el mundo ya no es el que era apenas unas décadas. Y aquellos países que no lo tengan en cuenta simplemente serán sobrepasados por los que sí viven en el mundo real. Muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente. Buena semana.